Así que bienvenidos a la familia Metropolitan, soy Javier Hurtado, entrenador de Metropolitan Neurobuilding y estoy aquí para ayudaros con las dudas y cuestiones que tengáis sobre el entrenamiento. Entonces tenéis abajo fijado el comentario de la consulta de entrenamiento, entonces podéis escribir cualquier tipo de pregunta relacionada con el entrenamiento a ese correo, yo lo responderé más o menos en un plazo de menos de 24 horas. Y nada, pues empezar diciendo que algo muy importante en esta época en la que estamos en casa es que muchos estáis teletrabajando, estáis mucho tiempo sentados y a eso se le suma que como no tenemos ocio, pues vemos más la tele, vemos más series, estamos más con los portátiles. Entonces hay que tener cuidado con la postura porque esto puede tener mucha relación con futuras lesiones y con futuras patologías, sobre todo respiratorias. Si la postura no es buena, el diafragma, que es el músculo que se encuentra en la parte alta de nuestro tórax, es el encargado de la respiración. Si la postura no es buena, pues ese diafragma no se va a poder mover bien, con lo cual no vamos a poder oxigenar bien el cuerpo. Entonces, muy importante el trabajo postural, el mantenernos rectos, hombros atrás, bien encajados en su postura e intentar no estar mucho tiempo sentados o en posiciones con un ordenador. En lo relativo al abdomen, que mucha gente me habéis preguntado por el correo, sobre todo el trabajo de abdomen, cómo marcar los abdominales, lo más importante del abdomen es el porcentaje de grasa. Si tú quieres que el abdomen se marque, el porcentaje de grasa tiene que estar bajo. Una vez que ya tengo el porcentaje de grasa bajo, hay que saber ver qué tipo de abdomen quiero tener. Si quiero tener un abdomen plano o si quiero tener un abdomen que esté bastante marcado. Si lo quiero muy marcado, pues habrá que hacer cierto trabajo de fuerza enfocado a aumentar el tamaño de ese abdominal. El abdomen responde casi como un músculo normal, con lo cual se puede trabajar 3, 4, 5 días a la semana dependiendo de la intensidad. Sí que hay que diferenciar, y es muy importante, que dentro del abdomen se podría trabajar de tres maneras. Una a nivel de salud, otra a nivel de rendimiento y otra a nivel de estética. Hay ejercicios que son de salud, que no servirían a lo mejor para el rendimiento, o ejercicios que son de rendimiento, que a lo mejor para la salud puede llevar un compromiso pues para lesiones de espalda o dolor lumbar. Entonces, sobre todo, importancia del trabajo del core. Tenéis en la página web de Metropolitan 3 rutinas colgadas, 3 programas de entrenamiento colgadas de core por niveles, ¿vale? El nivel 1 es el más fácil y el nivel 3 es el más avanzado y lo tenéis en la parte de circuitos en la web. Entonces vamos a empezar a resolver preguntas que están ya llegando. ¿Cómo puedo ver un entreno de esta mañana? Tenéis los entrenamientos en el direct guardados, se van subiendo. De todas maneras, en YouTube, en el canal, se están subiendo las clases. Las están subiendo mis compañeros de marketing. No sé si se suben al día o al día siguiente, pero en YouTube, en el canal de Metropolitan, se están subiendo todas las clases que se están dando. Se oye muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que la dieta es el 80% del trabajo y el entrenamiento el 20%? Bueno, en el entrenamiento a mí no me gusta hablar de porcentajes o sentar cátedras sobre cosas, pero sí que hay que tener en cuenta que el entrenamiento son 3 pilares. Uno es la nutrición, otro es el entrenamiento y otro es el descanso. Sin alguno de esos 3 pilares va a cojear. Tú imagínate una silla de 3 patas, una banqueta de 3 patas. Si le quitas una, te va a dar igual las otras dos. Con lo cual, me gusta ver el entrenamiento, la nutrición y el descanso como cada una si fuese una pata. Entonces, no podemos decir que una parte es más importante que otra. El entrenamiento quizás yo le doy más importancia porque es el único estímulo que le puedes dar al organismo que crea una respuesta y eso va a generar una adaptación. Es decir, a nivel hormonal los cambios que yo puedo crear con el ejercicio son mucho más altos que con el descanso, son más altos que con la nutrición. Entonces, si tuviera que decantarme por uno de los 3 a nivel de importancia, sobre todo a nivel saludable, sería el entrenamiento, sobre todo el aumento de masa muscular, tener masa muscular, porque sí que está demostrado en muchos estudios que la masa muscular es un órgano que cada vez se está descubriendo que emite, por así decirlo, más sustancias como las mioquinas, que son antiinflamatorias y previenen muchísima cantidad de enfermedades. Entonces, muy importante en estos días trabajar fuerza y preservar la masa muscular. ¿Puedo adelgazar cartucheras? Solo cartucheras y para el glúteo flácido. Bueno, pues esta es la pregunta que siempre suele hacer el público femenino. Deciros que hombre y mujer, a nivel fisiológico y a nivel hormonal, hay 2 tipos de receptores todo el mundo, que tenemos los alfa y los beta. Los alfa serían los que impiden que la grasa se queme o se transporte para quemar, y los beta son las zonas, serían los receptores que aumentan esa combustión de grasa. Donde tenemos más grasa los hombres es donde tenemos más receptores alfa y donde tenéis más grasa las mujeres es donde tenéis más receptores alfa. Con lo cual, no se puede reducir grasa localizada. Lo que sí que se puede hacer es un tipo de entrenamiento que ayude a aumentar los receptores y estimular más los receptores beta, que son los que más, por así decirlo, queman grasa.
Ese tipo de entrenamiento sería el trabajo de fuerza intenso y el trabajo de alta intensidad. Esto es adaptable, es decir, no todo el mundo tiene que empezar a hacer trabajo de alta intensidad o trabajo de fuerza de alta intensidad. Entonces tenéis que ir poco a poco progresando. Diástasis abdominal, ejercicios. Con la diástasis, lo mejor es que te vea primero un especialista, un fisioterapeuta, y que te valore la distancia de esa diástasis. Ver sobre todo si es funcional o no es funcional, si está muy abierta. Entonces, de momento, trabajo de ejercicios, yo me decantaría un poco por trabajo hipopresivo, porque es el que menos presión puede meter a esa zona, con lo cual va a hacer que no se aumente la diástasis. Entonces, de momento, yo contactaría con mi compañera Sonia, que es la fisioterapeuta de la cadena, que tiene consulta mañana. La podéis escribirse en un correo y le haría la consulta a ella. De todas maneras, de momento el trabajo hipopresivo es de lo que más puede ayudarte. Tengo tendinitis en la rótula y no sé qué ejercicios puedo hacer. Eso, pues lo mismo, te remito para mi compañera Sonia, que seguramente tendrá que valorarte. El tema de las lesiones, cada persona es un mundo y es muy difícil en un vivo explicar en un minuto qué puede ser. Entonces, al final, seguramente es algo de la técnica, a lo mejor algo de alimentación, estamos descuidando la ingesta de algún nutriente, entonces es cuando vienen las lesiones. Sobre todo cuando aumenta el cortisol en el cuerpo de manera crónica, las lesiones es donde más aumentan. Entonces, maneras para mantener el cortisol bajito es descansar, no entrenar intenso todos los días, hacer sesiones de baja intensidad combinadas con de alta y trabajo de fuerza para aumentar las hormonas que contrarrestan un poco el cortisol. ¿Recomiendas entrenar centrándote en distintos grupos musculares cada día o full body cada día? Depende. Y bueno, depende de qué hacías antes. Entonces, si eres una persona que no solías hacer mucho ejercicio, es mejor que hagas una rutina full body, que hagas todo el cuerpo. Es decir, que hagas un entrenamiento en el que metas un ejercicio de pierna, uno de pecho, uno de brazos, uno de abdomen y uno de espalda. Si tenías una división ya, que ibas al gimnasio y dividías el cuerpo en varios sectores, puedes seguir haciéndolo, lo único que tendrás que buscar qué ejercicios pueden sustituir a los que tenías. Recordar que el trabajo en casa, aunque no tengamos peso, puede ser igual de intenso, igual de interesante a nivel de resultados, que gracias a que tenemos maneras alternativas a subir intensidad. Es decir, no solo el subir peso es subir intensidad, puedo descansar menos, puedo hacer el ejercicio de manera más lenta para que duren más las repeticiones, con lo cual gano intensidad, o puedo fusionar o juntar dos ejercicios para hacerlo más duro. Cuando uno ha tenido bebé, ¿qué tipo de abdominal ayuda a reafirmar el vientre en la parte baja? Lo mismo, te derivo a mi compañera Sonia, que es fisioterapeuta, y ella te va a dar más información, porque al final habría que valorarlo, habría que ver in situ cómo está la diástasis, si lo que hay es una acumulación de grasa, si es piel, si es una combinación, si hay un... Depende de muchas cosas. Más preguntas. Cuando trabajo abdominales me duele mucho la zona lumbar. ¿Qué puedo hacer? Te recomiendo que hagas ejercicios, sobre todo de trabajo de planchas. En la web de Metropolitan, en circuitos Core 1, si no me equivoco, que es el más sencillo, son los ejercicios, por así decirlo, más útiles para gente que tenéis dolor lumbar, porque el dolor lumbar suele venir por una... Es multifactorial, tiene muchos factores por los que se puede dar, pero sobre todo por una inactividad larga, por estar mucho tiempo sentado, una inhibición del glúteo, y sobre todo por falta de activación y coactivación de ese glúteo, ese transverso, ese core, ¿vale? El core, para los que no sepáis lo que es el núcleo central y sería el encargado de transmitir las fuerzas del tren superior al tren inferior y viceversa, y sería el elemento más importante del cuerpo a nivel de entrenamiento porque es el centro de todo y es el que mantiene la estabilidad en la columna. Estaría formado arriba por el diafragma, que es el músculo que hemos hablado antes de la postura, que es un músculo muy importante que esté bastante flexible y móvil. Por debajo tendríamos el suelo pélvico, un músculo que está muy descuidado, igual que el diafragma. Por delante tendríamos el transverso con los oblicuos y el recto mayor del abdomen. Y por detrás la musculatura erectora espinal, multífidos, toda la musculatura que lo que te hace es mantenerte erguido. Con lo cual, el trabajo del dolor lumbar, yo os recomiendo que sea un trabajo postural. Depende de qué tipo de pilates te puede venir bien, pero sobre todo el Core 1 está pensado sobre todo para gente que os puede doler más la espalda. A ver, me duelen las muñecas, sobre todo a la izquierda. ¿Cómo la fortalezco? Y el yoga. Sí, esto es una pregunta que también me han hecho mucho por el correo, el tema de estar apoyados. La muñeca duele porque no es móvil. Es decir, si yo no tengo flexibilidad en la muñeca va a molestar, sobre todo si le someto mucho tiempo al mismo estímulo. Entonces, uno de los truquitos puede ser apoyar los puños, los nudillos, para que la carga caiga directamente en la articulación y no haya un compromiso a nivel de muñeca.
Y sobre todo el trabajo de movilidad, pues ejercicios en los que intento ganar flexibilidad tanto como en los flexores como en los extensores, y poco más puedo deciros, pero sobre todo el problema es que si antes no apoyábamos mucho la muñeca, ahora la estamos sobreapoyando. Es como lo que dije el otro día de las sentadillas. Ahora todo el mundo le ha dado por hacer sentadillas y como las hagas mal, ahora no estás haciendo 10 sentadillas con peso, ahora estás haciendo 100 sentadillas sin peso, con lo cual es más fácil que te lesiones haciendo mal 100 veces algo que haciéndolo 10. Soy corredora de montaña y ahora no puedo salir. ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo hasta que pueda correr? Bueno, pues esto es una muy buena pregunta, sobre todo para la gente que competís en larga distancia. No os preocupéis porque las adaptaciones a nivel cardiorrespiratorias no se pierden igual que se pueden perder las musculares. Entonces lo más importante es que hagáis trabajo de fuerza. Y fuerza no es hacer 20, 30 repeticiones. Fuerza es acercarme pues entre 8, 12, 15 como mucho. Entonces intentar sobre todo trabajar musculatura de las piernas. Pues ¿cómo puedo aumentar la intensidad en la musculatura de la pierna? Muy sencillo. En vez de hacer sentadilla con 2 piernas, la hago con una pierna. Me siento y me levanto del sofá o de una silla bajita con una pierna. Si quiero más intensidad, cojo peso. Si quiero más intensidad, bajo lento y subo más explosivo. Entonces tenéis muchas alternativas. Pero sobre todo, no os preocupéis por el tema de las adaptaciones cardiorrespiratorias. Los primeros días cuando volváis os costará por la sensación, pero no se pierde tanto nivel a nivel cardiorrespiratorio. Se pierde mucho más a nivel muscular que a nivel cardiorrespiratorio. Al final pensar que todo lo que gano en un tiempo tarda también en irse. Entonces, como la resistencia es lo que más duración necesito hacer en el tiempo para mejorarla, es más difícil que la pierda. Problemas con sonidos en los codos, hombros y rodillas al hacer ejercicio. Tengo 30 años. Bueno, te remito igual a mi compañera Sonia. De todas maneras, los sonidos muchas veces, si no van acompañados por dolor, no te preocupes porque suele ser aire que se queda en la cápsula articular. De todas maneras, a mi compañera Sonia, la fisioterapeuta de Metropolitan, le podéis hacer esas consultas. Hola, hacer muchos abdominales hacen perder cintura, ya que se ensancha. Bueno, esto es una pregunta que tiene una realidad, y la realidad es que el oblicuo externo, si se trabaja mucho, sí que aumenta el grosor del abdomen. De ahí que muchos culturistas, por ejemplo, que compiten, no hacen mucho trabajo de oblicuo por el tema de que quieren mantener muy estrecha la cintura. De todas maneras, tenéis que pensar que por trabajarlo de vez en cuando no va a pasar nada. Muchas veces nos estamos centrando en las pequeñas cosas, ¿qué es mejor hacer, esto o lo otro? ¿Qué es mejor hacer? Y no estamos haciendo la base. Entonces, al final, la mayoría de las preguntas que nos preocupan, nunca va a pasar lo que nos preocupa, porque ni tenemos esa dosis de entrenamiento, ni cuidamos tanto la alimentación, o por ejemplo las mujeres que tenéis miedo a coger pesas porque pensáis que vais a aumentar la masa muscular, no vais a aumentar la masa muscular, no os preocupéis que no la vais a aumentar, tenéis menos cantidad de testosterona que los hombres, con lo cual la hormona más potente para formar masa muscular es la testosterona, con lo cual no os preocupéis, debéis trabajar fuerza para prevenir sobre todo la osteoporosis, es lo único a día de hoy preventivo para la osteoporosis, el trabajo de fuerza, pues esas tracciones del tendón sobre el hueso le van a originar una serie de, entre comillas, micro roturas, que lo que va a hacer que ese hueso se vaya regenerando, esas células óseas, y vayan, por así decirlo, se vayan fortaleciendo. ¿Qué es el desentrenamiento que comentabas en la otra clase? El desentrenamiento es, por así decirlo, cuando empiezas a perder las capacidades que has adquirido con el entrenamiento. Entonces, lo que antes se pierde suele ser la fuerza y la potencia y la velocidad. Lo que más tarde se llega a desentrenar es la resistencia. Otra cosa es la sensación al hacer el entrenamiento. Es decir, yo ahora he dejado de correr, bueno, yo personalmente no corro, pero imaginaros que yo soy un corredor, yo dejo de correr, voy a tardar más tiempo en perder la adaptación cardiorrespiratoria, es decir, mi consumo de oxígeno se va a mantener, a no ser que sea muy alto, que sí que va a bajar, pero un consumo de oxígeno medio se va a mantener igual, pero lo que sí que voy a perder es la capacidad muscular, sobre todo la tolerancia al impacto. Entonces, el desentrenamiento sería el proceso por el cual perdemos las capacidades que hemos adquirido con el entrenamiento. De todas maneras, no os preocupéis, sobre todo a nivel de masa muscular, muy importante, prevención de masa muscular, apuntároslo, entre 3 y 5 series a la semana por grupo muscular, ya está estudiado que evita la pérdida de masa muscular. Es decir, 3 series a la semana como mínimo, es decir, que te hagas un día 3 series de flexiones al fallo para el pectoral, 3 series de sentadillas, 3 series de tal. Con que hagas eso, tomes proteína y descanses para mantener los niveles de cortisol bajitos, perfecto. A ver, más preguntas. Ejercicios para manchar cadera. Soy muy estrecha. Para ensanchar, imagino que será. La estructura ósea es la estructura ósea. Entonces, me gusta decir
que el cuerpo se puede, entre comillas, tratar como una escultura a nivel de que puedes aumentar un poquito más en las zonas que más trabajes. Entonces, si quieres ensanchar a nivel muscular, te recomiendo que metas un poquito más de trabajo, más series o más frecuencia de entrenamiento en esas partes que crees que tienes más desventajadas. Tipo de deporte para perder cintura. GAP. El GAP sí, glúteo, abdomen, pierna, clases de GAP están bien, sobre todo el tema de la ingesta calórica. Tenéis que tener en cuenta que si yo estoy en un superávit calórico, voy a aumentar en reservas de grasa, y si estoy entrenando mucho trabajo de fuerza, voy a aumentar también en masa muscular. Entonces, sobre todo, para perder cintura, sí que el trabajo del core a nivel de transverso, sí que hay casos en gente que no tiene grasa, sobre todo porque hay que tener en cuenta que si tengo un porcentaje alto de grasa, la cintura es grasa y es músculo, lo que hay debajo. Pero si no tengo grasa y lo que quiero es estrechar un poquito la cintura, el trabajo hipopresivo y el trabajo del transverso, sobre todo clases de pilates, te pueden ayudar un poquito. Un poquito digo que es una diferencia de mínima, o sea, no quiero decir ninguna, pero vamos, no os penséis que por hacer un trabajo de pilates, hacer trabajo hipopresivo, hacer los típicos ejercicios de hollowing, de meter el ombligo hacia adentro, vayáis a estrechar mucho la cintura, pero bueno, para daros un poco de esperanza, por así. ¿Cómo trabajar core si hay mucha tensión en el cuello? Boca abajo, ejercicios sobre todo a favor de en contra de la gravedad, que esté en contra del abdomen, pero a favor del cuello. Es decir, yo me pongo en una plancha frontal, pues intento que la cabeza no estoy con esa flexión de cuello. De todas maneras, todo trabajo que haga intentando mantener la cabeza con ese doble mentón conocido del pilates va a hacer que se active la musculatura larga del cuello, sobre todo la musculatura profunda, que va a dar más descanso a esa musculatura anterior que está siempre trabajando. Pero sobre todo el dolor de cuello también muchas veces es porque no se trabaja el cuello. El cuello es otro músculo, entonces los músculos suelen doler o por lesión o por desadaptación. Entonces, lo más normal es que si mi patrón es estar todo el día sentado con el ordenador tecleando en esa rotación interna de hombros, en ese cierre en el que no puedo respirar, porque en esta posición mi diafragma no se puede mover libre, es que toda la musculatura de cuello tenga que trabajar más. Tenemos musculatura como los escalenos, que son músculos accesorios en la respiración. Entonces, si mi diafragma por la postura no puede moverse libre y está bastante fijo, tu cuerpo no va a dejar de respirar. Tu cuerpo lo que va a hacer es decir, bueno, pues si esta persona tiene que respirar, voy a utilizar otros músculos que sé que me ayudan a respirar para trabajar. Entonces llega un momento que esos músculos que no se encargan para ese trabajo se saturan y es cuando empieza a dar problema. Entonces, tema del cuello, pues bueno, es complicado. Puede haber muchos factores, entonces sobre todo, para trabajar si hay mucha tensión en el cuello, yo te recomiendo trabajo de planchas o ejercicios en los que no tengas que estar tirando del tronco hacia arriba, o cabeza apoyada y elevación de piernas podría ser. A ver, más preguntas. ¿Qué podemos hacer para combatir la celulitis? ¿Tiene solución? Bueno, esta es la pregunta, yo creo que junto a la del abdomen, es la pregunta del millón que vi que ayer también le hicisteis a mi compañera nutricionista Nuria. La celulitis, 3 factores sobre todo: entrenamiento, nutrición y genética. Al final, el carácter genético de cada persona te va a predisponer más o menos. Es un problema de circulación y es un problema de retención. Entonces, una nutrición libre de, como se explicó ayer Nuria, de ciertas sustancias y abogando más por un tipo de dieta más saludable y un entrenamiento sobre todo de fuerza para aumentar la masa muscular y que esa piel esté más tensa, es lo que más te va a ayudar. Recuerdo, trabajo de fuerza para mí es básico, la fuerza. Quiero que la gente que no trabaja fuerza, quiero que la desmitifiquéis, que ya no penséis que la fuerza es solo estético, que no por trabajar fuerza vas a aumentar masa muscular. Hay un tipo de fuerza que puede no aumentar masa muscular. Tú puedes tener un músculo de un tamaño, aumentar el porcentaje muscular de ese músculo y que no aumente el tamaño porque lo único que estás haciendo es perder grasa en el músculo y ganar músculo a la vez. Es decir, lo expliqué el otro día. Imaginaros que esto es un músculo, ¿no? O esto es un brazo. 50% músculo, 50 grasa. Puedo tener 20 grasa, 80 músculo, o 20 músculo, 80 grasa, pero el tamaño es el mismo. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta, que porque trabajes fuerza no vas a aumentar masa muscular, y menos siendo chica. Entonces, quiero que os quitéis ese mito de la cabeza. Tenéis que trabajar fuerza y espero que cuando salgamos todos y volvamos al gimnasio, trabajéis todos fuerza y os vea entrenando, sobre todo a las chicas. Pero vamos, la celulitis sobre todo, alimentación equilibrada.
A nivel genético, eso no lo puedes cambiar. Sí que puedes aumentar unos receptores, los receptores beta, que son los que más actúan sobre esa grasa terca, con entrenamiento de fuerza intenso y con alta intensidad. Pero repito, no es para todo el mundo. El entrenamiento de alta intensidad no es para todo el mundo. Hay gente que si no tiene masa muscular nunca va a llegar a esa zona de alta intensidad. Tú, para llegar a la zona de alta intensidad tienes que tener fuerza. Es decir, correr a 12 km por hora no suele ser alta intensidad, ¿no? Ya que un maratoniano va 3 horas o 2 horas a 20 km por hora. Entonces, si quiero trabajar alta intensidad y quiero los beneficios de la alta intensidad, tengo que trabajar fuerza para poder llegar a esas intensidades. ¿Hacer bicicleta me puede mantener o ayudar para cuando empiece a correr? Sí. Hay una cosa en el entrenamiento, un término, una teoría, por así decirlo, que se llama la transferencia horizontal. Quiere decir que todos los deportes que lleven un componente parecido van a mejorar. Es decir, correr va a mejorar, para correr me va a mejorar la bicicleta. A nivel cardiorrespiratorio te puede ayudar a mantener. No es lo más específico, porque el primer principio del entrenamiento es la especificidad. Es decir, si yo quiero meter más canastas, tengo que tirar a canastas. No voy a tirar a una portería de fútbol. Entonces, pero sí que ayuda, porque hay transferencias. Tu cuerpo muchas veces no entiende si el consumo de oxígeno ha subido más porque estás nadando, porque estás corriendo, porque estás saltando. Entonces hay que aprovechar todos los tipos de entrenamiento. Sobre todo este tiempo nos sirve para descubrir otras disciplinas que antes no conocíamos. Es decir, los que solo sois de hacer trabajo de fuerza y que no salís de las pesas, os viene muy bien de vez en cuando iros al pilates, iros al yoga y conocer lo que es una musculatura profunda, lo que es abrir costillas, cerrar costillas, meter ombligo. Los que venís siempre del yoga y del pilates, que estéis acostumbrados a la elongación axial, al crece, al mete ombligo, activa, os viene muy bien también saber lo que es tener una barra, una carga compresiva para poder activar toda esa musculatura del core. ¿Qué beneficios tienen las clases de baile latino? Bueno, sobre todo a nivel emocional, socioemocional, pues que vas a estar más entretenida, si te gusta la música, vas a estar activo, y que al final es un trabajo de una baja media intensidad, que es el trabajo de base que por lo menos hay que hacer 30 minutos al día. Entonces, ya que no hay actividad física diaria, porque no nos podemos mover casi, el baile no necesitas material, con lo cual tenéis un montón de clases subidas en YouTube de Metropolitan para que podáis hacer todas las clases que queráis y salgáis de aquí bailongos. Duración máxima recomendada de una plancha efectiva. Muy buena pregunta esa. Es una pregunta que siempre digo, la voy a decir y nunca la digo, porque nunca me la preguntan. Hay estudios y hay mucha evidencia científica que las planchas, lo más recomendable, y aquí hay que hablar siempre de lo más recomendable porque lo que hoy es A, mañana es B, con lo cual vamos a intentar ir junto a la ciencia. Es no pasar de planchas de más de 15-20 segundos porque al final la concentración y la activación muscular cae mucho. Sí que se ha estudiado que mucho tiempo en plancha no tiene sentido porque a nivel de tejido muscular hay una hipoxia, hay una falta de oxigenación en la zona porque le llega menos irrigación sanguínea y eso conlleva a la larga a un poco de degeneración en ese tejido. Entonces, ¿quieres hacer plancha de 1 minuto? Yo te propongo que en vez de que hagas una plancha de 60 segundos, hagas 6 planchas de 10 segundos con 1 segundo de descanso. Me pongo en plancha, aguanto 10 segundos apretando, relajo 1 segundo y vuelvo otra vez. Y lo repito. Y seguramente si lo hacéis, vais a notar que es mucho más intenso y mucho más duro. A ver... si entrenas fuerza, bajas volumen, depende. Todo depende de muchos factores. Entonces, es una pregunta demasiado genérica, yo creo, para contestar así muy directo, pero muchas veces la grasa, quedaros con esto, la masa muscular es antiinflamatoria, producción de mioquinas, la masa grasa es proinflamatoria. Entonces, todo lo que sea proinflamatorio va a hacer que tu cuerpo esté más hinchado. Muchas veces ganáis masa muscular, pesáis más y ocupáis menos. No sé si os habéis fijado en ese tipo de gente que dice, oye, no lo entiendo, he ganado peso, pero me entran los pantalones que no me entraban. Y eso suele ser porque la grasa ocupa mucho más. Entonces, 5 kilos de músculo y 5 de grasa pesan lo mismo, pero no ocupan lo mismo. El músculo ocupa bastante menos. Bajar el grosor de los muslos. Habría que ver el grosor de los muslos ¿qué es? Si es músculo o es grasa. Entonces, un test que me gusta a mí mucho hacer es que contraigáis, por ejemplo, el brazo y todo lo que pueda coger, después de, mientras estoy apretando un músculo, eso es grasa, porque es tejido no contráctil. Entonces es una prueba que tenéis que hacer. Aprieto la pierna y ¿qué tengo más? ¿Grasa o músculo? Si tengo músculo, pues
que suele ser raro que tengáis más músculo y tengáis que bajar masa muscular, pues habrá que bajar masa muscular, que no suele ser el caso, olvidaros ese mensaje. Si tengo grasa, pues habrá que bajar porcentaje graso, y una de las maneras para bajar porcentaje graso es el aumento de la masa muscular. Entonces, ¿eso de hacer cardio para bajar de peso? Sí, porque estoy bajando de masa muscular sobre todo. El cuerpo necesita un estímulo de fuerza. Tu organismo está en modo supervivencia siempre. No hemos cambiado desde hace millones de años. Ha cambiado el estilo de vida, pero no ha cambiado a nivel genético, molecular, bioquímico y fisiológico, no hemos cambiado. Entonces, si a mi cuerpo no le doy un estímulo para decirle, oye, necesitas masa muscular, no la pierdas, tu cuerpo lo primero que va a hacer es quitarse la masa muscular porque es lo que más consume. Entonces, tu cuerpo para sobrevivir no quiere consumir, lo que quiere es acumular grasa para sobrevivir más tiempo. Entonces, cuanta más masa muscular, peor para la supervivencia de tu cuerpo. Por eso cuesta tanto ganar masa muscular y por eso cuesta tan poco perderla. Y por eso os insisto en la necesidad de que mantengáis y preservéis esa masa muscular. A ver, más preguntas. Uy, he cambiado el... Perdón que he cambiado la cámara. Ahora. Entreno preparación física mínimo 1 hora por día. Soy bailarina y acróbata, pero temo que los trabajos de fuerza sean contradictorios para la elongación y flexibilidad. Vale, esto es un mito. Me encanta que estén saliendo hoy tantos mitos. El aumento de fuerza no tiene nada que ver con la pérdida de masa con la pérdida de la flexibilidad. Un músculo fuerte, de hecho, suele ser flexible, es como una goma, cuanto más estires un músculo, más fuerte se va a volver. Lo que suele pasar es que siempre se ha estipulado que los gimnastas eran bajitos y como eran bajitos porque hacían mucho trabajo de fuerza y no, al final los buenos, los que llegan a las Olimpiadas, son los que más fácil lo tienen, es decir, no por jugar al baloncesto vas a ser alto, lo que pasa es que si eres bajo te va a costar mucho más ser bueno y llegar a la élite. Lo que vemos es la élite. Entonces tú cuando ves a un gimnasta que es fuerte y flexible te piensas que a lo mejor trabajar la fuerza te va a dejar pequeñajo, no va a hacer que crezcas y nada más lejos de la realidad. O sea, es totalmente lo opuesto. El trabajo de fuerza, sobre todo en niños y en poblaciones que están en crecimiento, es fundamental. De hecho, de los mejores deportes de actividad física y ejercicio que se puede hacer es el trabajo de judo, y el judo tiene tracciones, tiene trabajos con cargas con los que están trabajando fuerza. Entonces, trabajo de flexibilidad, no os preocupéis, que no se ve comprometido por el de fuerza. Otro mito que quiero quitar es la flexibilidad a nivel de lesiones no previene tanto como el trabajo de fuerza. A día de hoy lo que está demostrado para prevenir lesiones sobre todo es que estés fuerte, no que estés flexible. ¿Ayuda a que estés flexible? Sí, pero sobre todo que estés fuerte. Voy a responder 3-4 preguntas más, que ya queda muy poquito. ¿Cómo dividir los entrenos a la semana? Yo os recomiendo, bajo mi punto de vista, que hagáis 3 días a la semana full body si se puede, y una intensidad moderada alta, y otros 2 días baja intensidad, pues ejercicios cardiovasculares. Full body es todo el cuerpo, que hagáis un circuito global. Se están subiendo a la web muchos entrenamientos que son globales, pues tipo clases de CrossFit. Si toleráis la intensidad, el impacto, para mí lo más completo que hay es el CrossFit. Entonces ahí están todas las capacidades físicas metidas. ¿Cuántos días de cardio? Pues yo pondría... Depende, cardio de baja intensidad o de media alta. Cardio de baja intensidad puedes hacer todos los días, de media alta no pasaría de los 3 días a la semana, por el tema del descanso que muchas veces nos estamos pasando ahora en confinamiento. 2 preguntitas más. ¿Cuándo? A ver, estoy muy delgada y solo tengo masa muscular en las piernas, pero la tripa la tengo siempre y el core no lo tengo bien. ¿Qué puedo hacer para ganar masa muscular y perder tripa? Bueno, ya eso, hay muchos factores hormonales que se nos olvida dentro del entrenamiento y dentro de la nutrición. Sí que es verdad que al final el cuerpo es un balance energético de lo que entra y lo que sale, pero también hay que tener en cuenta cómo están nuestras hormonas. Y estamos en una sociedad que por nuestros hábitos saludables a nivel hormonal estamos bastante desajustados. Entonces hay un problema que se llama flexibilidad metabólica, que sobre todo con la alimentación, que si le podéis preguntar a Nuria, seguramente os puede echar una mano, que es cómo poder resetear esa flexibilidad metabólica que tenemos en el organismo. A nivel de entrenamiento, esa flexibilidad metabólica, para que entendáis flexibilidad metabólica, un paréntesis, es la capacidad que tiene tu organismo de utilizar los nutrientes y captar la energía. Es decir, que cuando le metas hidratos de carbono, esos hidratos de carbono los utilice, los gastes y no los tengas que acumular. Cuando meta proteína, esa proteína vaya entera a los órganos y que vaya entera a las células musculares. Entonces, en entrenamiento, cosas para mejorar esa flexibilidad metabólica y reducir la resistencia a la insulina y mejorar la sensibilidad a muchas hormonas, es el trabajo de fuerza y de alta intensidad. Si es que todo es lo mismo, todo al final, la gente me dice que siempre es fuerza, todo es fuerza, todos son fuerza. O sea, ahora mismo estás sentado, la musculatura es la que hace que no te caigas hacia adelante, toda la cadena extensora. Bajar grasa pectoral, imagino que es hombre. Bueno,
En mujeres, la grasa del pecho es la primera que se pierde, lo siento, es donde más receptores beta tenéis, con lo cual es donde más se pierde. Todas las que habéis adelgazado lo sabéis, que lo primero que se pierde es pecho. Y en los hombres, pues bueno, al final nosotros acumulamos grasa, depende de cada persona y no se puede elegir. Si la pierdo por hacer más pecho, voy a perder más grasa. Entonces lo que os invito es a que entrenéis todo el cuerpo y a que mantengáis una dieta hipocalórica si queréis bajar grasa. ¿Es bueno entrenar cada día o mejor descansar por lo menos un día a la semana? Pues es bueno descansar. De hecho, aunque os extrañe, yo estoy entrenando 3 días a la semana y es cuando mejor estoy, porque estoy descansando, estoy comiendo bien y solo entreno 3 días a la semana, yo os lo puedo asegurar. Por las mañanas sí que hago algo de baja intensidad, pues gracias a Dios tengo una bici y hago media horita a baja intensidad, pero vamos, entreno 3 días a la semana y suficiente, pero son 3 días de calidad. Otra cosa es que, claro, los entrenamientos no sean de calidad. Y última pregunta. Cada vez que hago planchas me duele la espalda. ¿Cómo lo evito? ¿Qué hago mal? El tema de la plancha es algo complicado porque muchas veces en internet y en las revistas y en muchas redes sociales salen mal hechas las planchas. Entonces, en la plancha, con esto acabo ya, en la plancha tiene que haber 3 fuerzas. La primera fuerza es la de empuje con tu cintura escapular. Tengo que oponerme al suelo, como si quisiera empujar con los codos el suelo, sacando entre comillas una chepa activa. Empujando va a hacer que se active mucho más la musculatura, sobre todo escapular, y que nos proteja los hombros. La segunda fuerza tiene que ser con la cadera, que tendría que ser esa retroversión, apretar el glúteo, meter el ombligo hacia adentro y activar el suelo pélvico. Y la última fuerza que tendríamos que hacer es una fuerza de tracción, de llevar los codos hacia nuestras rodillas, como si quisiera flexionarme. Entonces, al final la posición de plancha no es una posición recta, como se suele decir, es una posición muy poquito carpada. Si veis en los circuitos Metropolitan que están en la web, que sale un compañero nuestro en los vídeos, sale bien hecha la plancha, entonces al final esa plancha activa. Bueno chicos, un placer familia Metropolitan, un placer haberos atendido. Preguntas que no haya resolvido porque no he visto, porque no me ha dado tiempo, podéis mandarlas al correo que está abajo que os responderé. Mañana recordaros que tenéis a las 11 de la mañana la clase solidaria de yoga con Xuan Lan y media hora antes, yoga con Mary. Y a las 8:30, ahora en media hora después, hay una clase nueva que es latino con Alexis, ¿vale? Entonces hay media hora de parón y ya entramos. Entonces, nada, un placer. Saludos a todos, espero que estéis bien y con ganas de veros a todos. Y nada, muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el siguiente, chicos.